Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Puse este mensaje: nada me faltará. ¿Podemos declararlo juntos? Nada me faltará. Nada me faltará. Toca a 2 o 3 y dile: nada te faltará. Nada te faltará. Hay una ovejita tomándose un juguito de naranja, descansando. Así lo quiere tener el Señor a usted y a mí. Descansando, reposando en su fidelidad. Amén. He dicho en mensajes anteriores que recordar su fidelidad es la garantía de que Dios lo seguirá haciendo en nuestro presente y Dios lo seguirá haciendo en nuestro futuro. Recordar las victorias pasadas, recordar las glorias pasadas, nos llena el corazón de seguridad, nos llena el corazón de fe. Cuando usted y yo adoramos al Señor y levantamos nuestras manos y comenzamos a confesar gratitud. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has sido fiel. Porque tu bondad, tu misericordia se renuevan sobre mi vida. Tú siempre lo has hecho. Tú cada mes me has sostenido, siempre me has sorprendido. Cuando tú comienzas a recordar esas cosas, porque a veces somos olvidones, ¿sí? Esa falta de memoria viene de antaño. El pueblo hebreo olvidaba con facilidad quién era quien les proveía el maná. El pueblo hebreo, el pueblo del Señor, olvidaba con facilidad las palabras proféticas, las promesas de Dios a través de su pastor Moisés. Cada vez que el pastor Moisés subía al monte para conectarse con Dios y que Dios bendijera al pueblo, al bajar, Moisés se decepcionaba porque el pueblo se desenfrenaba, levantaba becerros de oro y olvidaba con facilidad quién había abierto el mar delante de ellos para que fueran libres. Es más, muchas veces sus corazones se llenaron de queja y le dijeron a su pastor Moisés: preferimos ser esclavos que caminar aquí contigo en el desierto. Nos trajiste a morir aquí. No debimos haber salido de Egipto. Cuando usted y yo perdemos la memoria de su fidelidad, se nos apaga el alma. Viene sobre nosotros desánimo. Cuando usted y yo olvidamos lo que Dios ha hecho, todas las veces que el Señor abrió el mar delante de nosotros, todas las veces que Dios hizo un camino donde no lo había, todas las veces que el Señor hizo posible aquellas cosas que eran imposibles, cuando olvidamos que Dios nos ha provisto el maná, porque Dios ha provisto el maná o no ha provisto el maná. Dios ha provisto el maná, pero cuando lo olvidamos, nos llenamos de preocupaciones, nos llenamos de ansiedad y no podemos descansar, ni tampoco creer con seguridad que nada nos faltará. Comenzamos a dudar, nuestra fe se quiebra, no es una fe imbatible. Procure nunca olvidar las bondades de Dios. Amén. Que nuestra boca siempre esté llena de gratitud. Vuelvo a repetirte: confesar las victorias pasadas, declarar las glorias antiguas, recordar todo lo que Dios ha hecho, es nuestra garantía, es nuestra seguridad de que Dios lo seguirá haciendo hoy y que Dios lo seguirá haciendo mañana. Recordar nuestras victorias pasadas, recordar las victorias antiguas, las guerras donde Dios se levantó
peleó por mí, es mi garantía de que el Señor se levantará como poderoso gigante en mi necesidad, que Dios se levantará como poderoso gigante en mi batalla. Amén. El llamado de esta mañana es un llamado a descansar en Él, a reposar nuestras cargas en Él. Es en el momento en el que soltamos, es en el momento exacto en el que nos rendimos, que Dios interviene. Cuando aprendemos a descansar en Él, cuando dejamos que Él sea nuestro pastor, nuestro buen pastor, entonces nada me faltará. Amén. Nada me faltará. Y quiero que me acompañe a Salmos capítulo 23, verso 1. Obvio que íbamos a leer el Salmos 23. Amén. Salmo 23, verso 1 dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Alguien puede confesarlo? El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad, tal como adorábamos hoy día, y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Quiero que volvamos al verso 1 y verso 2. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, y en verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. El Señor es mi pastor y en Él tengo todo lo que necesito. Y es eso lo que debemos confesar esta mañana: que Él nos sostiene, que Él nos conduce, que Él nos guarda, que Él está en control de todas las situaciones que estamos enfrentando. Y lo único que nos pide el Señor es que tengamos fe, es que creamos. Lo único que nos pide el Señor es que tú y yo tengamos fe y le creamos. Si tenemos fe, veremos su gloria. Es lo único que nos pide el Señor, que le creamos. Todo lo demás lo hace el Señor. Amén. Dios sabe que tú no tienes. Lo que Dios quiere saber es si tú le crees. Dios sabe tu necesidad. Lo que Dios quiere saber es si tienes fe. Dios sabe que tú no tienes. Pero no es eso lo que Dios quiere saber. Lo que Dios quiere saber es si tú le crees. Dios sabe tu necesidad. Ni siquiera tienes que confesar tu necesidad para que Dios la sepa. Dios sabe exactamente cuál es tu necesidad. Pero no es eso lo que Dios quiere saber esta mañana. Lo que Dios realmente quiere saber es si tú tienes fe para creer que Dios puede cambiar la circunstancia. Lo que Dios quiere saber es si realmente tienes fe para creer que Dios puede intervenir. Lo que Dios quiere saber realmente es si tú tienes fe, si le crees. Porque si crees, Dios lo va a hacer. Si tú realmente crees, sin dudar, Dios lo va a hacer. Dios sabe que no tengo. Dios lo sabe. Pero no es eso lo que Dios quiere averiguar esta mañana. Lo que Dios quiere averiguar es si yo tengo la fe para creer que Él va a proveer lo que yo necesito.
Lo que Dios realmente quiere saber y averiguar es si yo estoy confiando que Él me sostendrá. En lugar de pedirle a Dios que multiplique nuestro dinero, pidámosle al Señor que multiplique nuestra fe. Amén. En lugar de pedirle a Dios que multiplique nuestros recursos, pidámosle al Señor que multiplique nuestra fe. Porque si nuestra fe es multiplicada, vamos a ver abundancia de Dios en nuestros campos. Si nuestra fe es multiplicada, vamos a ver a Dios cambiar los escenarios. Si nuestra fe es multiplicada, vamos a ver al Señor obrar, intervenir, transformar las circunstancias a nuestro favor, abrir caminos donde no lo hay. Vamos a ver al Dios de lo imposible hacer cosas posibles. No se trata de recursos, no se trata de capacidades, se trata de fe. Se trata de fe. Se trata de fe. Repita conmigo, se trata de fe. Si yo tengo fe en el buen pastor, nada, absolutamente nada me va a faltar. Si yo tengo fe en el buen pastor, absolutamente nada me va a pasar. Y voy a confesar, al igual que el salmista en el verso 4, aun cuando pase por el valle más oscuro, porque hay valles oscuros durante el mes. ¿Es cierto o no? Es cierto. Pero aun cuando yo pase por el valle más oscuro en los meses que están por venir, tengo tanta fe, tengo tanta confianza que no hay temor. No temeré. Aunque yo pase por el valle más oscuro financiero, no temeré. Aunque pase por el valle más oscuro en mi familia, en mi matrimonio, en mi casa, y todo se esté cayendo a pedazos, no temeré, porque sé, Señor, que tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. El pastor tiene una vara y esa vara inspira confianza al rebaño. Cuando el pastor camina con la vara y guía con la vara, la oveja tiene tranquilidad, que el pastor sabe dónde va, que el pastor está guiando el camino, que no estamos desorientados ni desubicados, que Dios conoce la ubicación, que Dios conoce la ruta. Su vara, su cayado me reconfortan, me dan seguridad y me dan aliento. Aun cuando pasemos junto al rebaño por valles oscuros, por terrenos difíciles, hay terrenos difíciles durante el mes, ¿cierto? Pero cuando tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, no tememos. No teme el que pone su confianza en el Señor. No se trata entonces de recursos, no se trata de la prueba que estoy atravesando, se trata de la fe. Si tienes fe, nada te faltará. Quien pone su confianza en el Señor nunca será avergonzado. Quien pone su confianza en el Señor nunca será avergonzado. Quien pone su fe en el Señor nunca carecerá de provisión ni de protección. Dios rodea a los que confían en Él. Dios rodea a los que confían en Él. Si Dios te trajo al lugar en el que estás, si Dios te llevó al punto donde estás, no te llevó Dios a ese punto para fracasar. No te llevó Dios a ese punto para avergonzarte. No te llevó a ese punto Dios para que te enfermes de los nervios, se angustie tu alma, se apriete el corazón. Si Dios te llevó al punto en el que estás, en ese punto vas a disfrutar la bondad, en ese punto vas a disfrutar la misericordia, en ese punto vas a disfrutar a Dios rodeándote, así como Dios te ha rodeado todos estos meses. Dios te rodeará en estos meses que quedan del 2024. Dios te va a rodear, Dios te va a proteger, Dios te va a proveer, nada te va a faltar. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Amén. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Tengo algunas historias de fe que estuve leyendo ayer y sé que
serán de tremenda bendición para nosotros esta mañana. ¿Sí? Una historia de fe que quiero compartirte es la historia de la multiplicación de los panes y los peces. En Marcos capítulo 6, bueno, en todos los evangelios se comparte esta historia. En los sinópticos y también en el evangelio de Juan. Quiero que leamos dos citas. La primera es Marcos capítulo 6, verso 37. Marcos capítulo 6, verso 37. Jesús estaba predicando a una gran multitud. Una gran multitud. Y la pregunta fue: ¿cómo vamos a darles de comer? Sé que conoces esta historia, pero el diálogo me parece interesante, maravilloso, para que lo podamos leer juntos. Marcos 6:37 dice: Jesús les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos, después de predicar: denles ustedes de comer. Otra vez lo voy a leer. Jesús les dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer. La respuesta fue obvia. ¿Con qué? Jesús mira a sus 12 y les dice a sus 12, después de predicar, habían 5,000 personas, más mujeres y más niños. O sea, si sumamos un hijo por familia, que es muy poco probable porque la gente de ese entonces tenía hijos por doquier, deben haber habido cerca de 15,000, 18,000 personas en el monte. Bien, había hambre después de la reunión. Eso pasa cada domingo. La gente tenía hambre. ¿Qué vamos a comer? Jesús mira a los 12, sabiendo que eran totalmente incapaces de alimentar a las personas, ¿sí? Y les hace esta petición: denles ustedes de comer. ¿Con qué? Preguntaron. Yo me imagino que fue Pedro el que primero saltó. No está aquí explícito, pero de seguro fue él. ¿Con qué preguntaron? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Jesús les dijo: ¿cuánto pan tienen? Preguntó: vayan y averigüen. Jesús primero les dice: denles de comer. Y luego les dice: ¿cuánto pan tienen? Vayan, averigüen, busquen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Vamos a leer otra óptica de esta misma historia. ¿Está conmigo? Acompáñeme a Juan capítulo 6, verso 5. Juan capítulo 6, verso 5. Es la misma historia de la multiplicación de los panes y los peces. Juan capítulo 6, verso 5 dice: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y, dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Por qué Jesús le hace preguntas a Felipe? Preguntas que tienen respuestas obvias. No sé. Jesús, no sé dónde podemos comprar pan para toda esta gente porque es mucha gente. Dice el verso 6, y quiero que lo lea conmigo con mucha atención: lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. El verso 7 dice: Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés
el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero esto sirve ante esta enorme multitud. Dice el verso 10: díganle a todos que se sienten. Así todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000. Dice el verso 11: luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Y entonces la Biblia dice que Dios hizo un milagro, que Jesús bendijo el pan, Jesús bendijo el pez y se multiplicó y sobraron 12 cestas. Porque cada vez que Dios interviene, Dios no hace lo justo. Dios es abundante. Esto mismo pasó con el primer milagro que hace Jesús en la boda. ¿Te acuerdas? De Caná. La boda, ¿cierto? Sufre un percance, faltaba vino. Pero Jesús hizo el milagro y sobró vino. Amén. Y fue un vino excelente. Y todos pudieron disfrutar del milagro de Jesús. Cada vez que el Señor interviene hay abundancia. Hay abundancia, ¿sí? Me encanta lo que enseña la palabra en estas dos ópticas de los evangelios. Después de terminar de predicar Jesús en el monte, Jesús mira a sus discípulos y les dice: ¿cómo hacemos para alimentar a todos estos? La pregunta entre líneas es otra. ¿Ustedes creen que yo pueda hacer un milagro de comida esta tarde? Esa fue la pregunta. Lo que Jesús estaba esperando de Felipe, de Andrés, el hermano de Simón Pedro, era: Señor, nosotros creemos que algo sobrenatural puede pasar esta tarde. Jesús no estaba interesado en las capacidades financieras de sus discípulos, ni de si habían trabajado durante todo un año, porque esa fue la excusa, ¿no? Habría que trabajar todo un año para poder hacer una vaquita y comprar pan y comprar alimento para toda esta gente. Esa fue la excusa que los discípulos le dieron a Jesús. Pero no era eso lo que Jesús quería averiguar. No eran sus capacidades financieras, era si creían que Jesús lo podía hacer. Juan deja en evidencia que Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe. ¿Qué estaba poniendo a prueba el Señor? La fe. La fe. La fe. Vuelvo a repetirte esto: Dios sabe que tú no tienes. Dios sabe que yo no tengo. Dios sabe que nos falta. Conoce la necesidad. Jesús sabía la necesidad del pueblo. Jesús sabía la necesidad también de sus discípulos y sus capacidades para poder proveer a miles de personas. La pregunta no era ¿dónde compramos el pan? La pregunta es: ¿tienes fe, Felipe? ¿Tienes fe de que yo pueda hacer un milagro hoy? ¿Tienes fe? ¿Alguien tiene fe esta mañana? Porque de eso se trata. Los que tienen fe ven la gloria de Dios. Los que tienen fe ven los milagros. Amén. Tengo una segunda historia de fe. Amén. Acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10. Esta es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. El profeta Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, ¿está leyendo conmigo? Vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor,
¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, ¿qué respondió la viuda? Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Total, después mi hijo y yo moriremos. No hay comida para otros días. No hay comida para otros meses. Estaba armando fuego y vamos a ocupar este poquito de harina y este poquito de aceite para comernos el último pancito y esperar la muerte. Sigamos leyendo más abajo. Entonces Elías le dijo a esta mujer: no tengas miedo. ¿Qué le dijo Elías? No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre. ¿No le suena a locura esto? Pero Elías, qué desconsiderado. Voy a volver a leer. No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Se desató un milagro. Se desató un milagro. ¿Qué historia acabamos de leer? Aquí en Primera de Reyes capítulo 17. Es una historia similar a la de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando Elías entró a la casa de esta mujer, se podía respirar la pobreza, se podía respirar la necesidad. Era evidente que esta familia estaba esperando la muerte. Sobre todo cuando esta mujer, después de la petición de Elías, le dice: te juro por el Señor que no tenemos más para comer. Esto es lo único que tenemos. Pero no es lo que Dios quería averiguar. Porque Dios conoce la necesidad. La pregunta es: ¿tú crees que Dios puede hacer un milagro? ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro, mujer? Por eso le dice Elías a la mujer: no tengas miedo, no tengas temor, porque no perecerás, ni tú ni tu hijo. No tengas miedo. Haz exactamente como me dijiste. Prepara un pan para mí, prepara comida para mí, y te aseguro que nos va a sobrar. Nos va a sobrar. Vendrá milagro. Mira cómo termina la historia. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. No tan solo comieron aquella tarde. Esa era la esperanza de vida de esta mujer, la viuda de Sarepta, la mujer de Sarepta. El Señor extendió la esperanza de vida de esta familia. No murieron aquella tarde.
comieron durante días, porque el Señor trajo abundancia a la casa, porque creyeron a Dios, porque obedecieron a Dios. Amén. En ambas historias, la historia de los panes y los peces y la historia de esta mujer, hay un factor común. Hay una pregunta obvia de Dios. No se mueve Dios por necesidad. Se mueve Dios por la fe. No se mueve Dios por necesidad. Se mueve Dios por la fe. La necesidad nunca movió el corazón de Jesús. Multitudes seguían al Señor, desesperadas por un milagro, desesperadas por una intervención del Maestro. Pero las historias que leemos en los evangelios son historias puntuales, no de gente que tan solo tenía una necesidad, gente que fue extraordinaria en su fe. Y eso es lo que el Maestro rescata. Tu fe te salvó, tu fe te rescató, tu fe te sanó. Todas las historias de milagros de Jesús en las multitudes, cada caso que hemos leído en las Escrituras a lo largo de los años, son casos de fe, no tan solo de necesidad. No es la necesidad la que mueve el corazón del Señor, sino la fe. Porque Dios sabe que tú y yo tenemos necesidad. No es algo que Dios quiere averiguar. Lo que Dios quiere averiguar esta mañana es si tenemos fe para creer que Dios puede intervenir en nuestra necesidad. Dios conoce que no tengo. Dios conoce que no puedo. Dios conoce mi enfermedad. Dios conoce lo que estoy enfrentando. Dios conoce mi circunstancia. Dios conoce la batalla que estoy atravesando. No es eso lo que Dios quiere averiguar. Lo que Dios quiere averiguar es si yo le creo, si tengo fe para que las montañas se muevan, si tengo fe para ver su gloria, si tengo fe para ver la intervención del Señor en mi problema. Amén. Entonces no se trata de necesidad, se trata de fe. Repita esto conmigo: no se trata de necesidad, se trata de fe. Los que tienen fe son provistos en todas las cosas. Los que tienen fe se relajan y pueden descansar en los verdes pastos del buen pastor. Los que tienen fe viven tranquilos, no temen el valle oscuro. No se trata de nuestra necesidad, se trata de nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe esta mañana? ¿Cuántos están poniendo su esperanza en el Señor? Vamos a leer una tercera historia de fe. Y esta es la última historia de fe. Amén. Porque es de fe que estamos hablando esta mañana. Nada les falta a los que tienen fe. ¿Usted tiene fe? Este es el último domingo del mes. Algo va a ocurrir este día. Amén. Algo va a ocurrir este día. No está Dios interesado en lo que nos está pasando. No está Dios interesado en la necesidad actual. Dios te está preguntando hoy, ¿estás dispuesto a creer que yo puedo hacer un milagro en el último momento? ¿Estás dispuesto a creer que yo puedo hacer un milagro en el último día del mes? ¿Estás dispuesto a creer que yo puedo soltar algo maravilloso y sorprenderte? En una sola tarde, Jesús hizo un milagro y se multiplicaron más de 15,000 panes, más de 15,000 peces, 12 cestas llenas de pan y de pez sobraron en una sola tarde. En una sola tarde, la mujer esperaba morir. Vio la abundancia en sus vasijas. La harina se desbordó, el aceite se desbordó, el vino se desbordó. En una sola tarde Dios hizo un milagro. ¿Necesitará Dios días para hacer algo? Dios puede hacer algo este mismo día. Solo si tenemos fe. Dios puede hacer un milagro esta misma tarde. Solo si tenemos fe.
No está preguntando Dios mi necesidad, porque ya la sabe. Dios está preguntando si tengo la fe suficiente para creer que Dios puede cambiar el escenario en solo un momento. En solo un momento Dios puede cambiar las cosas. ¿Cuánto tienen fe? Porque con fe es que las cosas van a suceder. Esta tercera historia de fe está en Lucas capítulo 9, verso 1. Lucas capítulo 9, verso 1. Jesús envía a los 12 discípulos. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. ¿Está leyendo conmigo? Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones. Mira las instrucciones que Jesús le da a sus 12. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una ropa de muda. Otra vez lo leemos. Estas instrucciones, primero empoderó Jesús a sus 12 para que expulsen demonios, para que sanen enfermedades. Los envió para anunciar a todos acerca del reino, para predicar con denuedo. Amén. Y luego les da las siguientes instrucciones. Léalo conmigo. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. ¿Qué es lo que Jesús les estaba diciendo? Si me sirven, no tendrán que preocuparse de nada para el viaje. No tendrán que preocuparse ni del bastón. No tendrán que preocuparse ni del bolso del viaje. No tendrán que preocuparse ni de comida, ni de dinero, ni siquiera de sus cambios de ropa. Si me sirven, si van a donde yo los estoy enviando, no tendrán que preocuparse de ninguna necesidad natural, porque yo los voy a sostener. Yo sostengo a los que me sirven. Yo sostengo a los que me sirven. Jesús envía a los 12 discípulos, los empodera para que expulsen demonios, para que sanen enfermos. Dice el verso 2, los envía para anunciar a todos acerca del reino y sanar enfermos y declarar libertad. Gloria a Dios hasta ahí. Y luego les dice, no lleven nada. ¿Quién emprende un viaje de 3 años sin nada en el bolsillo? ¿Quién emprende un viaje de 3 años? Yo cuando vi El Señor de los Anillos, vi a Frodo, un hobbit, cargado en las espaldas, con un montón de bolsos, todos sus amigos, Sam, el que lo acompañaba, lleno de bolsos. Nadie va a un viaje sin provisión. ¿Cierto o no cierto? Nadie va a un viaje de 3 años acompañando al maestro. Nadie emprende un viaje. Nadie. Sin nada para el viaje, sin bastón, ni bolso de comida, ni dinero, ni cambios de ropa. O sea, ni cambios de ropa, dice, ni siquiera una muda de ropa. O sea, no calzoncillos extra. ¡Wow! No pantalón extra. Y otras zapatillas, Señor, nada. Si me sirven, si atienden al llamado, si son fieles a la causa, si me sirven, si atienden al llamado, si van donde yo los estoy enviando, si trabajan para mí, no tendrán que nunca más preocuparse del calzoncillo extra, del pantalón extra,
de la zapatilla extra, de la chaqueta extra, ni de comida, ni de dinero, ni de bolsos, ni de muda, ninguna necesidad natural. Si me sirven, yo los voy a sostener. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 dice: después el Señor escogió, porque primero escogió a 12 y los envía, pero luego el Señor escogió a otros 72 discípulos. Wow, aquí todos los que no leen la Biblia se están enterando que había una chorrera más de padawans y de discípulos. Yo pensé que eran 12. No, aquí hay un ejército, compadre. Primero Jesús envía a los 12 y luego dice: el Señor escogió a otros 72 discípulos, que no tenemos idea quiénes son, pero Jesús los conocía. Envió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. Léalo conmigo. La cosecha es grande, los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Lo único que le estaba interesando a Jesús era la pega. ¿Te fijaste o no? No les dice nada más. Lo único que estaba pensando Jesús, las únicas instrucciones claras eran: los empodero, los lleno de poder para liberar a endemoniados, prediquen la palabra, hagan la pega, hagan discípulos, prediquen de dos en dos. Dice el verso 4, la misma instrucción que le da a los 12: no lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de chalas de repuesto. No se detengan a saludar ni a hacer vida social a nadie por el camino. Lo único que quiero es que hagan la pega. Si hacen la pega, me sirven, atienden al llamado, yo los voy a sostener. Yo los voy a sostener. ¿Y sabes cuál ha sido mi oración estos días? Señor, yo te he servido. Señor, yo he atendido al llamado. Señor, te he dado todo lo que tengo y tú lo sabes. Sé que te vas a manifestar. Sé que vas a proveer. Sé que te vas a encargar de mi necesidad. Sé que aparecerás en el momento oportuno para rescatarme, para salvarme, porque yo te sirvo. Porque yo te sirvo. Y hay una promesa para los que le sirven a Dios. Hay una garantía para los que atienden al llamado. Hay una garantía para los que ponen su confianza en el Señor. Nada les falta. Nada les falta. Cuando Jehová es tu pastor, nada te falta. Cuando Jehová es tu pastor, nada te falta. Cuando le sirves a Dios, Él se encarga de tu calzado. Los hebreos caminaron 40 años por el desierto y no estaban preocupados de sus zapatos, porque el Señor hacía crecer de forma sobrenatural el calzado de sus pies. El Señor se preocupaba del caminar de su pueblo. En las mañanas despertaban con desayuno. Dios preparaba maná calentito que ellos rescataban de los arbustos. El Señor los calentaba en la noche con un torbellino de fuego y una nube que era un GPS, un GPS. Los guiaba como Waze en medio del desierto. Dios fue la peña de Oreb.
Ellos tenían sed y de la peña brotó agua. Él hizo el milagro porque Él sostiene a los suyos, Él provee a los suyos. Nada le falta a los que son de su propiedad. Tú eres de su propiedad. Nada te va a faltar. Esas son las historias de fe que el Espíritu Santo puso en mi corazón para esta mañana. Quiero volver a repetirte esto y con esto termino y oramos al Señor. Dios sabe que tú no tienes. Dios sabe tu necesidad. Dios la sabe. Dios sabe tu batalla. Dios sabe la incapacidad que tienes para lograr las cosas. Dios la sabe. Pero no es eso lo que Dios quiere averiguar. Dios está preguntándote si realmente le crees. Dios conoce mi falta de provisión, pero no es eso lo que Dios quiere averiguar. Lo que Dios quiere averiguar es si tú y yo tenemos fe. Que Dios multiplique nuestra fe. Que Dios multiplique nuestra fe. Que nuestra fe crezca esta mañana en el nombre de Jesús. Que nuestra fe crezca para que podamos ser capaces de imaginar y de soñar con un mar abierto delante de nosotros. ¿Puede abrir Dios un mar? Dios abrió el mar delante de Moisés. Estamos hablando de un Dios sobrenatural. Estamos hablando de un Dios poderoso. Poderoso. ¿Sabes lo que continúa en la historia de Primera de Reyes, capítulo 17? El hijo de la señora se muere. El hijo de la señora se muere después de vivir la abundancia. Después de Dios contestar con un milagro, el hijo de la señora se muere. Y la señora va donde el profeta Elías y le dice: profeta, no puedo entender esta desgracia. Entonces Elías sube al cuarto donde está el niño y ora por el niño. Y Dios le devuelve la vida al niño. El niño resucitó. Una tarde le bastó a Dios para intervenir. No es un Dios natural al que servimos. No es una fe natural la que debemos tú y yo desarrollar, sino una fe sobrenatural para ver milagros, para ver señales, para ver maravillas, para ver proezas. Todas estas historias de fe, la de los panes y los peces, la del profeta Elías, ejerciendo un milagro donde había pobreza. Todas estas historias de fe de los discípulos y lo que Jesús les dice es una enseñanza del Señor esta mañana, a que si le damos a Dios nuestra vida, Andrés, hermano de Simón Pedro, se acerca a Jesús con un niño que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Por qué usted cree que se acercó con un niño? ¿Por qué usted cree que se acercó con 5 panes y 2 peces? ¿Una burla? No, porque comenzó a creer. Entendió lo que Jesús le estaba diciendo a Felipe entre líneas. Ya caché por dónde va el maestro. Nos está pidiendo que averigüemos cómo podemos alimentar a esta multitud. Bueno, si el Señor me está pidiendo que averigüe, me presento con lo que tengo. Lo poco y nada que encontré, Señor, fue un niño con 5 panes y 2 peces. Este mismo fenómeno pasa con la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta le dice: yo no tengo nada, tengo este poco de harina y este poco de aceite. Pero mira lo que Dios puede hacer con un poco de harina y con un poco de aceite. Mira lo que Dios puede hacer con un poco de pan y un poco de pez. 18,000 personas pueden ser alimentadas. Toda una familia puede sostenerse durante días y ver la abundancia de Dios con su grano y con su aceite. Mira lo que Dios puede hacer con algo poco. Es lo único que tienes, lo vamos a dar esta mañana. Es lo único que tienes, lo vamos a dar esta mañana. ¿Te parece macabro? Así parecía cuando leíamos lo del profeta Elías, ¿no? Que desconsiderado el Señor.
Pero no era algo lógico lo que Elías le estaba pidiendo, era una prueba de fe. ¿Te parece rara la pregunta de Jesús hacia Felipe? ¿Y cómo hacemos para alimentar a toda esta gente? No sé. Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios ya vio el futuro. Dios ya vio esta iglesia comprada. Él es el alfa, Él es el omega. Él no es prisionero del tiempo como tú y yo. Estamos bajo un tiempo cronos. Él vio los capítulos. Él vio los futuros. En el futuro ganamos, iglesia. En el futuro hay victoria. En el futuro estamos provistos. En el futuro ya está tu esposo. En el futuro ya está tu esposa. En el futuro ya están tus hijos. Dios ya los vio. Tú no los has visto, aún no los conoces, pero en el futuro ya están. En el futuro ya está tu casa nueva, en el futuro ya está tu auto nuevo, en el futuro está tu milagro, está tu provisión. Dios ya vio el futuro, Él es el alfa. Él vio el principio, Él vio tu presente, está viéndote ahora como nos desesperamos. Pero no te angusties porque Dios ya vio el futuro. Y en el futuro que Dios vio para ti, Dios ya resolvió las cosas que hoy día te preocupan. En el futuro que Dios vio para ti, ya resolvió Dios las cosas que hoy día te preocupan. Por eso no te preocupes, porque Dios vio tu futuro y tu futuro es bueno. Tu futuro es bueno, eres una buena obra. Dice la Biblia que Dios no descansará hasta completar la buena obra. La buena obra que comenzó en ti y en mí. Dios no descansará hasta completar la buena obra que comenzó en ti y en mí. No es una mala obra, es una buena obra. Dios vio mi futuro. Y en el futuro soy más que vencedor. Dios vio mi futuro y en el futuro estoy provisto. En el futuro tengo lo que necesito. En el futuro nada me falta. Dios vio mi futuro. No me preocuparé en mi presente si Dios tiene en sus manos mi futuro. No me preocuparé en mi presente si Dios tiene en sus manos mi futuro. Dios tiene en sus manos mi futuro, iglesia. Amén. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. ¿Me puedes acompañar, Martín? Vamos a orar. Y vamos a hacer un acto profético como la viuda de Sarepta, que entregó lo único que tenía. Lo único que tenía. Vamos a hacer un acto profético, así como el niño que se acercó al discípulo ofreciendo 5 panes y 2 peces. Levanta tus manos al cielo y levanta tu fe. Levanta tu fe. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos creyendo en el Dios de los milagros. Oramos creyendo en el Dios de la provisión. Oramos creyendo en el Dios de lo sobrenatural. En esta mañana ponemos nuestra esperanza. En esta mañana ponemos nuestra confianza en el Señor. En esta mañana ponemos nuestra esperanza, ponemos nuestra fe y ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Levanta tus manos al cielo allí donde estás. Dios conoce la batalla. Dios conoce la necesidad. Pero no es eso lo que Dios quiere averiguar esta mañana. Es si tienes fe. Si tienes fe para creer que Dios puede intervenir. Si tienes fe
para creer que Dios lo puede hacer, si tienes fe para creer que Dios abrirá el mar, si tienes fe para creer que Dios puede multiplicar el pan y puede multiplicar el pez, es si tienes fe para creer que Dios puede llenar las vasijas de grano, puede llenar las vasijas de aceite y darte días completamente de provisión. Quizás llegaste esta mañana con deseos de morir. Ese era el deseo de la viuda de Sarepta. No tengo mayor esperanza. Pero esta mañana levanta tu esperanza, levanta tu fe, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, mi esperanza y mi confianza están puestas en ti. Mi esperanza y mi confianza están puestas en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, mi esperanza y mi confianza están puestas en ti. Oh, mi esperanza y mi confianza, mi fortaleza eres tú. Nada le falta a los tuyos. Nada le falta a los tuyos. Iglesia, Dios te está diciendo: si me sirves, si me entregas todo, yo proveeré todo lo que necesitas. Si me sirves, si me entregas tu vida, yo proveeré todo lo que necesitas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.